Buenos días, chicos. Buenos días con todos. A continuación comenzaremos la semana de repaso para el curso de biología. Muy bien, chicos. Buenos días, buenos días, buenos días con todos. Vamos a desarrollar esta separata que tiene aproximadamente cerca de 40 preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? He elaborado pues el PPT, donde se muestra cada pregunta y he colocado la diapositiva que te hará recordar, ¿no? De la clase desarrollada, el pantallazo de la diapositiva, y en cada pregunta indica, pues, de qué semana corresponde. Entonces, voy a comenzar a presentarles el PPT. A ver, listo, voy a compartir ahora sí. Muy bien, me confirman, se logra visualizar el PPT, se me logra escuchar, ¿cierto? Muy bien. Perfecto, entonces comenzamos con la primera pregunta, chicos. Entonces, ¿cómo va a ser el trabajo aquí? Voy a presentar las preguntas así de esta manera, perdón. A ver, tengo que ponerlo en presentación para que no se note, ahí está. Listo, esta es la primera pregunta, corresponde a la semana número 1. Muy bien. Te dice, las ranas tienen ojos en la parte superior de su cabeza para ver fuera del agua y acercarse sigilosamente a sus presas. Una lengua larga y pegajosa para capturar insectos y piel con abundante mucus para evitar la deshidratación. Estas características estructurales son ejemplos de... Entonces, recordemos un poquito lo revisado, ¿no? En la semana 1, específicamente con las características de los seres vivos. Muy bien, ¿cuántas eran las características de los seres vivos? ¿Qué te acuerdas? Estas son las características de los seres vivos, chicos, ¿no? Movimiento, irritabilidad, coordinación, crecimiento, adaptación, reproducción, metabolismo, homeostasis, organización específica. Muy bien. Entonces, ¿cuál de estas características corresponde a lo indicado en la primera pregunta? Perfecto. Entonces, recuerda que con respecto a esta característica adaptación, las ranas, al igual que todo ser vivo, han sufrido cambios estructurales o funcionales a través del tiempo que les permite subsistir y reproducirse en un medio desfavorable. Esta característica de los seres vivos vendría a ser la adaptación. Por lo tanto, la clave de la primera pregunta estaría en la B de bueno. Muy bien, chicos. Perfecto. Vámonos con la segunda pregunta. Esta segunda pregunta igual corresponde a la semana número 1, con respecto a la quitina. Muy bien, entonces la quitina es un hidrato de carbono, según lo que indica el enunciado, es un hidrato de carbono nitrogenado de sostén, insoluble en agua y en líquidos orgánicos. Está formado
por monosacáridos de glucosa modificados, que se unen por enlaces glucosídicos. ¿Lo podemos encontrar en dónde? Entonces, hay que recordar, chicos, un poquito lo revisado en esa semana número 1 con respecto a la quitina. Y acá está la diapositiva que te hará recordar lo revisado. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué te dice? Entre los polisacáridos, que es un tipo de carbohidrato, ¿no? Estos polisacáridos son carbohidratos de más de 10 monosacáridos, van a ser insolubles en agua, no tienen sabor dulce. Y entre las funciones que tienen los polisacáridos son función energética, entre ellos podemos mencionar al almidón y el glucógeno, y los de función estructural, como pueden ser la celulosa, la quitina y la mureína, ¿no? Entonces recordarás que el almidón y el glucógeno proveen de energía. El almidón está en las plantas, el glucógeno en los animales. En cambio, la celulosa, la quitina y mureína forman parte de estructuras. La celulosa, recordarás que forma parte de las paredes celulares, ¿no? Por ejemplo, la quitina, que corresponde al texto, ¿no? ¿Dónde se encontraba? ¿Dónde se encontraba este polisacárido? Muy bien, entonces voy a mi programita aquí para poder marcar. Muy bien, ahora sí. Entonces, decíamos, ¿no? Por acá, ahí está. Entonces, entre estas, ¿qué función presentaría la quitina? A ver, chicos. ¿Cuál sería? Seleccionemos. Sería la 1. La quitina formaría parte del exoesqueleto de artrópodos. Muy bien, sí, ¿verdad? ¿Formaría parte de la piel de los mamíferos? No. ¿Formaría parte de las paredes celulares de hongos y bacterias? Sí, eso es verdadero. Por lo tanto, ¿y si formaría parte de las cornas de la piel? No. Muy bien, entonces la quitina es un hidrato de carbono que estaría tanto en el exoesqueleto de artrópodos, ¿no? Como en las paredes estructurales celulares de hongos y bacterias. Y recuerda que cuando nos referimos a los artrópodos, incluye a crustáceos e insectos. Muy bien. Perfecto. Por lo tanto, la clave de la 2 está en la A. Muy bien, vámonos con la pregunta número 3. Listo, lo vamos a hacer ahora un poco más rápido, chicos, para poder abarcar todas las preguntas de la semana. Constituyen un grupo de proteínas producidas y secretadas por células como respuesta a la presencia de partículas virales. Estas moléculas se forman para impedir la síntesis de ARN viral o obstruyendo la combinación de ARN vírico específico con los ribosomas. Muy bien. Entonces, ¿a qué moléculas se refiere el enunciado? ¿A qué moléculas o a qué proteínas? Y eso lo hemos visto en la semana 2 cuando hablamos de los virus, que las células cuando son infectadas por virus producen proteínas de bajo peso molecular, denominadas, muy bien, denominadas interferones. Y como su nombre lo indica, estos interferones van a interferir sea produciendo, generando más copias de ARN o como también obstruyendo la unión del ARN con el ribosoma, porque tú bien sabes, por teoría, cuando el ARN se une al ribosoma, se da la síntesis de proteínas. Y si tenemos un ARN vírico disponible y un ribosoma, obviamente cuando se acoplan, dará lugar la síntesis de proteínas víricas para formar, por ejemplo, las proteínas de la cápside. Entonces, a ese nivel,
los interferones estarían obstruyendo, interfiriendo, impidiendo. Muy bien, entonces, por lo tanto, la clave de la 3 estaría en la C. La 3 está en la C. Muy bien, gracias por su participación, chicos. ¿Ah? Perfecto, entonces, la C. Muy bien. Muy bien. Pregunta número 4. Muy bien, dice, no todas las bacterias son causantes de enfermedades. Algunas pueden ser útiles con los ecosistemas debido a su capacidad metabólica, pueden transformar en sustancias inofensivas a los polucionantes ambientales como. Entonces recuerda que las bacterias no siempre hay que relacionarla con las enfermedades, ¿ah? Porque hay bacterias que también contribuyen al equilibrio del ecosistema, hay bacterias que también son importantes, aparte de la salud, también son importantes para la industria, ¿no? Entonces, te acordarás, a ver con esta diapositiva, de repente te acuerdas, que las bacterias pueden participar en procesos de bioremediación, ¿no? Recordando, existen diferentes tipos de bioremediación, una que está mediada por plantas, que es la fitorremediación, otra que está involucrada, pues, una degradación enzimática empleando enzimas, pero hay una donde participarían las bacterias y es por una remediación microbiana, ¿no? Acá se refiere el uso de microbios, microorganismos como las bacterias, directamente en el foco de la contaminación, ¿no? Es así que estas bacterias podrían transformar sustancias que son polucionantes en sustancias inofensivas. Entonces, ¿cuál de estas que están listadas a continuación sería un buen ejemplo, pues, de sustancia que estaría siendo transformada por las bacterias? ¿Cuál sería la clave, chicos? A ver, participemos a través del chat, chicos. ¿No? Tienes a la mano la separata, tienes ahí la información, ¿no? En el PPT, que te va a ayudar a recordar un poquito lo revisado en clase. Es más, te estoy indicando en una parte del PPT a qué semana corresponde para que puedas revisar tus apuntes. Muy bien, entonces a todo esto, ¿cuál sería la clave de la 4? Muy bien. ¿Nadie, chicos? Entonces la clave de la 4 está en la C, chicos. Muy bien. Muy bien, chicos, por favor, su participación. Recuerda que estamos ahorita repasando como si estuvieras a punto de dar el examen de la pre o un examen de admisión, ¿ok? Entonces, por favor, participemos. Pregunta número 5. Se observa que ciertas células sanguíneas reaccionan frente a la presencia de bacterias invasoras. Estas células se desplazan rápidamente en persecución del intruso mediante movimientos ameboideos. Al estar cerca, logra rodearlo con su membrana y realizar fagocitosis, ¿no? Las estructuras responsables de dichas funciones se conocen como... ¿Cuáles serían las responsables de estas funciones? Sobre todo, pues el movimiento ameboideo, ¿no? Entonces vamos a recordar un poquito lo revisado en la semana número 3, porque eso corresponde a la semana 3. Muy bien. Entonces, en la semana 3 recordarás que hablamos de unas fibras, ¿no? De un complejo de sistema tridimensional de fibras que corresponde pues al esqueleto celular que se va a ramificar por todo el citosol, ¿no? Tenemos así, y acá te lo voy a indicar, recordando un poquito lo revisado, ¿no? Tenemos los microtúbulos, tenemos los filamentos intermedios y tenemos los microfilamentos. ¿Ya? Entonces son 3 tipos de fibras presentes en este citoesqueleto. Muy bien. Entonces, ¿cuál estaría relacionado con el movimiento ameboideo? ¿Ya? El que estaría relacionado con el movimiento ameboideo serían los microfilamentos,
que se conectan con la membrana plasmática y gracias a la proteína contráctil, que es la actina, va a ser el responsable de este movimiento ameboideo, pero también de la ciclosis y también de la fagocitosis y endocitosis. Por lo tanto, la clave, chicos, la clave de la pregunta número 5 estaría en la D de dado, ¿ya? 5D de dado. Hasta ahí, chicos, todo claro, ¿cierto? Muy bien. Entonces voy a aumentar un poquito la frecuencia. Vamos a desarrollarlo más rápido. Ya, vamos a desarrollar más rápido las siguientes preguntas. Y vámonos con la pregunta número 6. Muy bien. Vamos con la pregunta número 6. La pregunta número 6 a continuación dice, en un laboratorio investigan cómo regenerar el tejido conectivo presente en la columna vertebral experimentando con roedores, ¿no? Al observar los resultados tuvieron que detener la experimentación ya que uno de los organismos desarrolló algo anómalo en dicha estructura. ¿Cuál de las siguientes alternativas correspondería a dicho resultado atípico? Muy bien. Muy bien, entonces, ¿qué responderías ante esto? Mira, te está diciendo regenerar tejido conectivo presente en la columna vertebral. Entonces, vamos a recordar la teoría revisada en la semana número 4 con respecto al tejido conectivo. Recuerda que hay una clasificación del tejido conectivo, ¿te acuerdas? El tejido conectivo embrionario, el propiamente dicho y el especializado. Dentro del especializado encontrábamos el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo y el tejido sanguíneo. Muy bien. Entonces, como hace referencia al tejido conectivo presente en la columna vertebral, tú sabes que en la columna vertebral, aparte de presentar un tejido óseo, también encontramos cartílago. ¿Te acuerdas? ¿Cuál tipo de cartílago? ¿Será el hialino, será el elástico o el fibroso? ¿Cuál de estos tres era más resistente? Entre los tres, el más resistente era el fibroso. Y recordarás que el fibroso estaba presente en los discos intervertebrales, ¿no? Y estos discos están en la columna vertebral. Muy bien. Entonces, chicos, a nivel de columna vertebral vamos a encontrar, como te decía, principalmente tejido cartilaginoso y tejido óseo. En cuanto al tejido cartilaginoso, va a ser del tipo fibroso, que conforma a estos discos intervertebrales y va a presentar abundantes fibras colágenas. Estas fibras colágenas, como te indiqué en alguna oportunidad, le dan gran resistencia, no son elásticas. Y recuerda que la teoría indicaba que solamente el cartílago hialino y el elástico estaban rodeados del pericondrio, más no el cartílago fibroso, ¿ya? Ahora, recuerda que en cuanto al tejido óseo presente en la columna vertebral, la matriz ósea adquiere su dureza gracias a la captación de minerales de calcio por parte de la sustancia orgánica presente en ella, que es la osteocalcina. Muy bien, dicho todo esto, habiendo recordado un poco la teoría, nuevamente regreso a la pregunta. Y aquí sí me tienes que ayudar, chicos, a responder. Muy bien, entonces te digo, en un laboratorio, ¿no? Te dice acá, en un laboratorio investigan cómo regenerar este tejido conectivo presente en la columna vertebral, experimentando con roedores. Pero luego, cuando estaban desarrollando el experimento, tuvieron que detenerlo porque apareció algo anómalo en dicha estructura, o sea, en la columna vertebral. Entonces, para que haya un resultado anómalo, atípico, nada normal, ¿qué alternativa corresponde a algo anormal, algo atípico? ¿Sería que la matriz ósea se impregnó de fosfato de calcio y carbonato de calcio? Eso es algo natural, ¿cierto? Entonces no es la A. ¿Qué te dice la C? Las fibras colágenas no eran elásticas. Claro, esa es propiedad de una fibra colágena, no es elástica y mostraba gran resistencia al estiramiento. Los condrocitos se alojaban en cavidades o lagunas cartilaginosas y eso es algo normal, ¿no? Es algo normal, es teórico. Entonces, lo que no corresponde, chicos, está en la B. ¿Qué te dice la B? La B te dice que el cartílago fibroso se desarrolló con fibras colágenas. ¿Hasta ahí? Sí. Un cartílago fibroso tiene fibras colágenas, pero no tiene pericondrio, ¿no? Eso es teórico. No hay pericondrio.
Muy bien, por lo tanto, la clave de las 6 estaría en la B de bueno. Muy bien. Perfecto, chicos. Me imagino que vamos bien, ¿cierto? Si no hay dudas, no veo dudas, consultas en el chat, es porque estamos siguiendo bien. Muy bien. Perfecto. Nos vamos a la siguiente pregunta y corresponde a la pregunta número 7. Te dice, Fabricio observó en un corte longitudinal de tallo la presencia de ciertos vasos conductores, cuyas células presentan protoplasma y están separadas por una placa con cribas. Además, nota que estos conductos se desarrollan siempre hacia la parte de la corteza del tallo. ¿Cuál de las siguientes alternativas está en relación a las observaciones de Fabricio? Entonces, te dice tallo. Están hablando de una planta. Esto corresponde al tema de tejidos vegetales, ¿no? Y si te dice que hay presencia de ciertos vasos conductores, rápidamente viene a tu cabeza qué vasos conductores, qué tejido conductor. Xilema y floema. Y luego te da otra información importante. Te dice que presentan protoplasma. ¿Qué significa que presenten protoplasma? Quiere decir que son células vivas, ¿cierto? Entonces, entre el xilema y floema, ¿quiénes presentaban células vivas? ¿El xilema o el floema? A ver, chicos, participemos, chicos, están preparados, ¿cierto? Eres un ciclo ordinario y estás listo para dar tu examen. Muy bien, perfecto, floema. Y tú sabes por teoría que están separadas por una placa con criba, entonces todo indica que se trataría del floema. Muy bien, entonces nuevamente el floema se caracteriza porque sus células presentan protoplasma, es decir, son células vivas, pero recuerda que la teoría indica que carece de núcleo. Se van a conectar formando los llamados tubos cribosos o vasos liberianos, y entre ellos se forma una placa cribosa. Ahora, ¿qué transporta el floema? Transporta lo que es la savia elaborada, que viene a ser agua más nutrientes. ¿Desde dónde? Desde las hojas hacia el resto de las plantas. Y teóricamente recuerda lo siguiente, y nos vamos a esta diapositiva para que te acuerdes lo revisado en clase, ¿no? Recuerda que el tejido meristemático daba origen a los demás tejidos. Así teníamos pues el meristemo apical que se encontraba en los extremos, en los ápices. Pero por otro lado, el meristemo secundario lateral, o también conocido cambium, te acordarás que había un cambium vascular y un cambium suberoso. El cambium vascular era el que originaba pues el floema y el xilema. Muy bien. Entonces quiere decir que el floema y el xilema se originaban a partir del meristemo secundario, del cambio de tipo vascular, hacia la corteza del tallo. En el caso del floema, hacia la corteza del tallo, o sea, hacia el exterior, hacia el borde. Porque el xilema se encontraba más en la parte central, más en la zona de la médula. Muy bien. Dicho todo esto, ahora sí me puedes responder la pregunta número 7. Muy bien. Ahora sí, respondemos la pregunta 7. Por lo tanto, te dice, ¿cuál de las siguientes alternativas está en relación a las observaciones de Fabricio? Te dice, dicho vaso conductor, o sea, el floema, no transporta agua. ¿Eso es verdad? No transporta agua, transporta savia elaborada. Y recuerda que la savia elaborada es agua más nutrientes, entonces eso lo descartas. Te dice acá, sus paredes han sido engrosadas con lignina. Recuerda que las células del floema son células con protoplasma, son células vivas y carece de lignina. Transportan sustancias de la raíz a las hojas. No, el floema de las hojas hacia las demás partes de la planta. Entonces, el floema se origina a partir del meristemo secundario o meristemo vascular, de tipo vascular, sí. Entonces, la clave de la 7, muy bien, gracias por tu participación, está en la B. La 7, la clave está en la B de bueno. Muy bien, perfecto, chicos. Muy bien, nos vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 8.
Esto corresponde a la semana número 3. Te dice, como parte final de un proyecto encargado de formar enzimas reguladoras, se necesita procesar la siguiente cadena genética a partir del codón de inicio o codón de iniciación, ¿no? Y te plantean ahí la secuencia. Muy bien. Entonces, te dice a continuación, finalizando este proceso se puede afirmar lo siguiente. A ver, ¿cuál sería la clave? Vamos a recordar un poquito la teoría, chicos. Vamos a recordar un poquito la teoría. Y te dice a continuación, ¿no? Mira, recuerda esta secuencia. Adenina, timina, citosina, adenina, adenina, timina. Esta secuencia la voy a colocar por acá. Acá está. ¿La ves? Muy bien. Entonces, para comenzar, chicos, observa esa secuencia y dime tú, ¿corresponde a una secuencia de ADN o de ARN? Esta, mira, te lo voy a marcar. Esta de acá. Esta de acá, ¿es una secuencia de ADN o de ARN? ¿ADN o ARN? ¿Qué sería? De ADN, ¿cierto? ¿Y cómo notas que es de ADN? Por la presencia de la timina. Por esa razón, dado que está presente la timina, tú dices rápidamente, ah, se trata de una secuencia, una hebra de ADN. Muy bien. Entonces recordarás que para poder saber qué proteína va a sintetizar, hay todo un proceso que hemos conversado ya en clase. ¿Te acuerdas que siempre primero, aparte de la replicación, va a haber luego la transcripción? La transcripción. Y luego tendría que darse la traducción, ¿cierto? Que es la síntesis de proteínas. En la transcripción es justamente de ADN a ARN. Muy bien. De ADN a ARN. Por lo tanto, vamos a tener por acá, si vamos a transcribir de ADN a ARN, muy bien, entonces vamos a hacer a continuación la transcripción de esta manera. ¿Estamos preparados? Muy bien, vamos a hacer la transcripción. Ah, teniendo en cuenta también lo siguiente, chicos. El complementario de citosina, recordarás que es guanina, ¿cierto? El complementario de adenina va a ser timina. Pero si se trata de un ARN, no hay timina, sino lo que va a haber es uracilo, ¿ya? Entonces, si se trata, ¿no? Si se trata de la transcripción, no vamos a considerar a la timina, sino al uracilo. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, procedemos a realizar la transcripción. Muy bien, entonces, uracilo, porque ¿ponemos timina? No, ¿verdad? Porque lo que vamos a crear ahorita es una cadena de ARN. Entonces no podemos poner timina, sino en lugar de timina colocamos uracilo. Luego el complementario de timina es la adenina. El complementario de citosina es guanina. Muy bien. A ver, lo voy a poner un poquito más chiquito. Voy a ver si... No, muy chiquito. Está bien ese tamaño. ¿Listo? Uracilo, adenina, guanina. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? El complementario de adenina, uracilo, en el caso del ARN, uracilo, adenina. Luego tenemos complementario de timina, adenina, uracilo, guanina. Luego complementario de citosina, guanina, guanina, citosina. Muy bien. Y luego tenemos a continuación, a ver, muy bien, complementario de adenina, uracilo, uracilo, uracilo. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Si acá comenzó en 3', obviamente se entiende que acá será 5'. Y si acá era 5, acá es 3.
hemos creado la cadena de ARN, que justamente esto coincide con este de acá, con el que tenemos aquí. ¿Ves? Este es este, ¿cierto? Lo viste, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, acabamos de realizar la transcripción. Muy bien. Entonces, ahora, es muy importante recordar lo que decía el texto, ¿no? El texto te decía, ¿no? Se necesita formar enzimas reguladoras, se necesita procesar la siguiente cadena genética a partir del codón de inicio. Claro, la síntesis de proteínas siempre se da desde el codón de inicio. Y por teoría recordarás que el codón de inicio es el codón AUG, que lo tenemos por acá, el AUG, y lo estamos viendo. El AUG lo encontramos acá. A ver, este no es AUG, este tampoco. Es un triplete, obviamente. Acá está. Este es el AUG. Este es el codón de inicio. Y a partir de acá en adelante, ¿no? A partir de aquí en adelante se va a dar inicio a la síntesis de proteína. ¿Cuántos codones o tripletes estamos viendo desde el punto de partida? Tenemos, ¿no? Acá hay otro triplete, lo voy a sombrear de color verde, acá hay otro triplete, que dará, claro, un aminoácido, y tenemos por acá otro triplete, vamos a poner de azul, otro triplete, que dará también otro aminoácido. Entonces, ¿qué aminoácidos darán? Bueno, eso lo podremos saber utilizando esta tabla del código genético, ¿no? Para poder ensayar sabemos que la AUG, acá está, AUG, corresponde al codón de inicio metionina. A ver, el guanina, guaninocitosina. Guanina es la primera letra, guanina, y acá está. Luego te dice guanina, segunda letra, guanina. Entonces lo que vas a hacer es hacer la intersección de este guanina con este y cae en este cuadrante. Este es el resultado de la intersección de las guaninas. Muy bien. Y la tercera base de este codón es la citosina. ¿Dónde está la citosina? En este cuadrante, ¿dónde encontramos la citosina? Acá está. Muy bien. Entonces, el resultado, chicos, el resultado lo tenemos por acá. El resultado de guanina, citosina, es la glicina. Y ese es el aminoácido que va a sintetizar. Y sí, acá tenemos a la glicina, ¿no? Ahí está. Muy bien. Luego tenemos el otro codón, uracilo, uracilo, uracilo. A ver, tenemos acá. Uracilo, primera letra. Segunda letra, uracilo. ¿Cuál cuadrante cae? Cae en este cuadrante. Ahora ubiquemos que la tercera base es uracilo. Acá está el uracilo. Por lo tanto, acá tenemos, ¿no? Uracilo, uracilo es la fenilalanina. Y sí, acá está la fenilalanina. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Entonces, de esta manera se ha logrado realizar la síntesis. Se ha logrado realizar la síntesis, ¿no? De estos aminoácidos, ¿no? Luego generando un péptido, una proteína, si es más compleja. No te preocupes, este cuadro no te lo tienes que memorizar. Lo que sí es necesario que lo tengas en cuenta y bastante claro son los codones de inicio, el codón de inicio, los codones stop. Eso es lo que sí o sí te tienes que memorizar. Entonces, dicho todo esto, recordando la teoría, ahora sí, nos vamos a la pregunta. A ver, ¿qué te decía la pregunta número 8? Te dice, ¿no? Se quiere procesar esta cadena genética a partir del codón de inicio. El codón de inicio es el AUG. El AUG da el aminoácido metionina, el siguiente codón el aminoácido glicina, y el tercer codón el aminoácido fenilalanina. En conclusión, a partir del codón de inicio tenemos 1, 2, 3 aminoácidos. Muy bien. Por lo tanto, la proteína formada finaliza con metionina, no. Recuerda que inicia con metionina porque la metionina es el aminoácido de inicio.
Ahora, ¿no codifica ninguna proteína? Claro que sí, estamos viendo que codifica algo, ¿no? Es un péptido de 3 aminoácidos lo que se está codificando. Ahora, en esta cadena, a partir del codón de inicio, no se ha visto la presencia de codones stop, ya que los codones stop son UAA, UAG o UGA. Entonces, no se ha visto codones stop. Por lo tanto, chicos, la respuesta de la pregunta número 8 estaría en la 8C, ¿verdad? Estaría en la C. 8C. Muy bien. Voy a ir a la pregunta, voy a pasar a la otra diapositiva para indicarte que la pregunta número 8 estaba acá en la C. Se forma un péptido de 3 aminoácidos. ¿Ya? Muy bien, chicos. 8C de casa. Hasta aquí estamos siguiendo bien, ¿cierto? Todo claro, ¿no? Muy bien, entonces no te preocupes, esta tablita no tienes que memorizarla, solo tienes que recordar, aprenderte el codón de inicio y los codones stop. Muy bien, chicos. Vámonos a la siguiente pregunta. La pregunta número 9, que corresponde a la semana número 5. Muy bien. Específicamente el tema de respiración celular. Te dice, ¿no? En la respiración celular, la mayor cantidad de ATP se obtiene por fosforilación oxidativa, en donde los electrones cedidos por la coenzima A son transferidos a través de la cadena respiratoria hacia su aceptor final, formando una molécula de agua metabólica por cada coenzima A utilizada. Con base al texto, establezca la cantidad de ATP y moléculas de agua generadas en la cadena respiratoria, cuando la mitocondria oxida 3 moléculas de ácido pirúvico. Muy bien. Entonces, obviamente, debes tener clarísimo la teoría. Para poder entender todo esto, claro debe estar la teoría desarrollada en la semana número 5. Muy bien. Vamos a recordar, chicos, vamos a recordar. A ver, ¿qué te dice la teoría? Muy bien, te acordarás esta diapositiva, ¿verdad? Entonces, si vamos a realizar respiración celular, ¿qué consistía la respiración celular? Degradar en lo más posible a la molécula de glucosa. Y una primera etapa en la degradación de la glucosa ocurría en el citosol. ¿Te acuerdas? Un proceso conocido como glucólisis. En la glucólisis lo que ocurría era la degradación de la glucosa se degradaba a 2 piruvatos, ¿no? 2 piruvatos. Eso implicaba el proceso de glucólisis que ocurría justamente en el citosol. El piruvato, también conocido como ácido pirúvico, ¿no? Era resultado de la glucólisis. Estamos hablando en el citosol. Este piruvato luego ingresa a la mitocondria. Muy bien, ingresa a la mitocondria. Y él pretende, el piruvato, ingresar al ciclo de Krebs, que lo tenemos por acá. Quiere entrar al ciclo de Krebs, pero no le permiten. Le dicen, no, primero, tu piruvato te tienes que transformar. Tu piruvato tienes que transformarte en acetilcoenzima A, ¿no? Obviamente en esa transformación, en esa descarboxilación, va a haber pérdida de electrones y protones, claro, también de carbono, pero esos electrones y protones van a ser captados por los NATs. Y acá lo tienes. Entonces, quiere decir, por cada piruvato, ¿no? Si tenemos un piruvato, por ejemplo, si hay un piruvato, se genera un acetilcoenzima y se genera un NADH, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debes recordar. Ahora, si leemos el texto, te dice, ¿no? Recuerda, el enunciado de la pregunta dice, ¿no? Con base al texto, lo explicado, establezca la cantidad de ATP y moléculas de agua generadas en la cadena respiratoria cuando la mitocondria oxida 3 moléculas de ácido pirúvico. O sea, la pregunta se centra en 3 moléculas de ácido pirúvico. Si son 3 ácido pirúvico, y ponemos acá son 3, quiere decir que se va a generar ¿cuántos acetilcoenzima? 3. ¿Y cuántos NAT? 3, ¿no? Para que lo tengas presente.
Muy bien. Entonces, por 3 piruvato o ácido pirúvico se van a generar 3 acetilcoenzima A. Y recuerda, solo como acetilcoenzima es que puede ingresar al ciclo de Krebs, ¿no? Solo como acetilcoenzima puede entrar al ciclo de Krebs. Entonces, si entrase un acetilcoenzima, este acetilcoenzima, mira, vamos a poner mejor en rojo. Acá está. Si es un acetilcoenzima, si es uno, a ver, si entra uno el ciclo de Krebs, ¿cuántos NAT generará? Vamos a llevar el conteo. Mira, lo voy a poner por aquí, ¿ya? Si es uno, vamos a poner acá, ¿cuántos NAT? A ver, tenemos 1, 2, 3. Si es un acetilcoenzima, van a generarse 3 NAT H2. Muy bien. A ver, ¿cuántos FAT? Acá tenemos 1. Entonces, se va a generar un FAT. Un FAT H2. Muy bien. ¿Y qué más se genera? ¿Qué más se genera? Se genera ATP. ¿Cuántos ATP se generan? Se genera un ATP. Un ATP. Muy bien. Esto, y te lo voy a marcar por acá, chicos, esto es por un acetilcoenzima, y lo voy a poner acá chiquito, para que no se vea tan grande, ¿no? Esto es por un acetilcoenzima A. ¿Ya? Esto es por un acetilcoenzima A. Pero la pregunta, ¿no? Del enunciado te dice son 3, ¿no? Y lo voy a poner por acá. ¿Qué pasaría si fueran 3? Porque es la pregunta. Si fueran 3 acetilcoenzima, obviamente acá lo que tenemos que hacer es multiplicar por 3 todo esto, ¿no? Multiplicar por 3. Quiere decir que para poder balancear, tenemos que si ingresan 3 acetilcoenzima, ¿cuántos NAT finalmente NAT H se van a formar? Sería 3 por 3, 9. ¿Cuántos FAT H2? 1 por 3, 3. ¿Cuántos ATP? 3. Muy bien. Eso sería el resultado del ciclo de Krebs. Y por acá, el resultado sería, vamos a recordar, si son 3 piruvato, se transforma en 3 acetil, esa descarboxilación de los 3 genera 3 NAT. Entonces voy a poner acá los 3 NADH. ¿Listo? Entonces todo esto hay que recordar para la siguiente diapositiva. ¿Listo? Hacemos captura de pantalla, chicos. De ser necesario, voy a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Entonces recuerda estos productos. Y ahora vamos a calcular, porque te pide generar o calcular la cantidad de ATP en la cadena respiratoria. Porque ahorita estamos en el ciclo de Krebs. La cadena respiratoria es aquí. El siguiente paso es la cadena respiratoria. ¿Dónde ocurría la cadena respiratoria, chicos? En las crestas mitocondriales. En las crestas mitocondriales o en la cadena respiratoria llegaban el NADH, llegaban el FAT-H2, cedían sus electrones y protones. Y cuando cedían esto, ganaban ATP. Entonces, hay que calcular cuántos ATP se generan en la cadena. Solamente la pregunta es en la cadena respiratoria. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, me voy a la siguiente diapositiva, ¿no? Para recordar lo aprendido. A ver. Tenemos por acá, lo voy a hacer crecer un poquito más aquí. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Acá está. Muy bien. Entonces, recuerda que en la cadena respiratoria, o sea,
donde ocurre esta fosforilación oxidativa a través de las crestas mitocondriales, van a llegar los NADH, los FADH2 del ciclo de Krebs. ¿Cuántos eran? Como son 3 ácido pirúvico que se han transformado pues en 3 acetilcoenzima A, esas 3 acetilcoenzima A han generado, ¿no? Han generado pues los 9 NADH, los 3 FADH2 y 3 ATP. Pero no me va a interesar esto. ¿Por qué? Porque como estamos en la cadena respiratoria, lo que me interesa es esto. Esto de acá me interesa, ¿no? Esto de acá. Me interesa cuánto el NAD y el FADH2 van a ceder y cuánto van a ganar. Y por otro lado, en la transformación de piruvato a acetilcoenzima, ¿te acuerdas? Se generaron 3 NADs. Entonces, esos están ahí presentes en la mitocondria y van a ir a la cadena respiratoria, van a ir a las crestas mitocondriales para hacer el cáncer. Ahora, ¿qué te decía la teoría, chicos? Te decía, por cada NAD, por cada un NAD se generaba 3 ATPs. Por cada FAT se generaba 2 ATP. ¿Te acuerdas? Entonces, haciendo el cálculo, las matemáticas, si tenemos para el ciclo de Krebs, tenemos 9 NAT, haz el cálculo. Es una regla de 3 simple, ¿no? Si un NAT da 3, 9 NAT, ¿cuánto dará? 27, ¿verdad? En el caso del FAT, un FAT da 2, si son 3, darán 6. Este es para el caso del ciclo de Krebs, nada más. Nada más que nos concentramos en esto, porque ellos son los que van a ir y ceder sus electrones y protones en la cadena respiratoria. En el caso de la transformación de piruvato a acetilcoenzima, tenemos 3 NAT. Si decimos que un NAT son 3, 3 serían 9 ATP. 9 ATP son los generados en la transformación del piruvato acetil. Entonces, hasta ahí, si hacemos el cálculo, van a ser 42 ATPs generados en la cadena respiratoria, porque la pregunta es, en la cadena respiratoria, ¿cuántos ATP se han generado? Ahora, también te preguntan por las moléculas de agua. Entonces, recordarás, la teoría te dice, ¿no? Cuando los NAD y los FADH2 van y ceden sus electrones, como estamos viendo por acá, ceden sus electrones para volver a la normalidad, o sea, NAD y FAD. Cuando ceden electrones, esos electrones finalmente lo va a captar ¿quién? El aceptor final de electrones y protones en la cadena respiratoria es el oxígeno, según la teoría, ¿te acuerdas? El aceptor final es el oxígeno. Y cuando el oxígeno capta estos electrones y protones, se forma agua, agua metabólica. Muy bien. Entonces, ¿cuántas aguas se tiene que haber formado? Mira, si viene un NAT, C de electrones y protones, se forma un agua. Viene un FAT, se forma un agua. Entonces, ¿cuántas moléculas son? Son 9 más 3, 12 NAT que van y ceden. Entonces, si son 12 NAT, son 12 aguas. Y luego son 3 FAT. 3 FAT son 3 aguas. 12 más 3 serían 15 moléculas de agua generadas. Muy bien. Entonces, chicos, recuerda que de acuerdo a la pregunta 9 te dice, ¿no? Con base al texto establezca la cantidad de ATP y moléculas de agua generadas en la cadena respiratoria, o sea, aquí nada más, aquí, en este punto, en las crestas mitocondriales, ¿no? Cuando se oxida 3 moléculas de ácido pirúvico, ¿no? 3 piruvato, ¿no? Luego se transformaban en 3 acetilcoenzima y este es el cálculo, chicos. Muy bien, entonces la respuesta de la 9, voy a dejar de presentar esta parte, la respuesta de la 9 va a estar en la pregunta, acá está, la 9, la respuesta estaría en la D de dato, ¿no? La 9, la respuesta estaría aquí, ¿no? 42 ATP y 15 aguas. Muy bien. Perfecto. Muy bien, está ahí claro, ¿verdad, chicos? ¿Todo claro? Sí, continúo. Muy bien, entonces nos vamos a la siguiente pregunta. Nos vamos a la pregunta número 10. Pregunta número 10. Pregunta número 10. Acá está la pregunta número 10. Te dice, ¿no?
La fisiología del sistema respiratorio, perdón, consta de procesos como la ventilación, el intercambio de gases, el transporte de gases desde y hacia los alvéolos pulmonares. Y si solo consideramos estos procesos en su objetivo de expulsar el dióxido de carbono del cuerpo, entonces la secuencia correcta de eventos necesarios sería la siguiente. ¿Cuál sería? Recordemos la teoría, ¿cierto? Vamos a la teoría. Listo. Esta imagen corresponde pues a una diapositiva desarrollada en la semana 5. En la última parte de la semana 5 se desarrolló el sistema respiratorio humano, ¿no? Como estamos viendo, las estructuras involucradas en el sistema respiratorio van a ser pues las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, la cual se bifurca en los bronquios y estos a su vez en los bronquiolos. En los extremos vamos a encontrar estos saquitos llamados los alvéolos pulmonares, y estos alvéolos están ricamente vascularizados y aquí ocurre pues el intercambio de gases. Recuerda que la eliminación, para eliminar el CO2 del cuerpo, se inicia con la respiración interna, esta respiración tisular que se da a nivel de los tejidos, en la cual el CO2, el dióxido de carbono, pasa por difusión desde las células, como estamos viendo por acá, desde las células de los tejidos hacia la sangre, ¿no? De la célula de los tejidos hacia la sangre que está constituida por los glóbulos rojos. Luego, la mayor parte, ¿no? De este CO2 ingresa al glóbulo rojo, ¿no? Donde reacciona con agua para formar este ácido carbónico. Y acá está el CO2, interacciona con agua y se forma el ácido carbónico. Este ácido carbónico luego se ioniza hasta iones hidrógeno y ion bicarbonato, que viaja así en el plasma. Cuando ya se encuentre nuevamente a nivel de los alvéolos pulmonares, este ion bicarbonato ingresa nuevamente al eritrocito, donde se une a este ion hidrógeno y se forma nuevamente el ácido carbónico. Este ácido carbónico luego se forma en agua y CO2 y el cual se difunde hacia el alvéolo, evento denominado hematosis o respiración externa. De esta manera se elimina el CO2 al medio ambiente, ¿no? Entonces recuerda que esta reacción es una reacción, como te das cuenta con las flechas, es una reacción reversible, ¿no? Y gracias a esta reacción reversible es que se puede transportar el CO2 en el plasma y luego ser liberado de forma gaseosa hacia el exterior, gracias al proceso llamado hematosis. Muy bien, dicho todo esto, ahora sí, volvemos a la diapositiva anterior. Muy bien. Te dice, la fisiología del sistema respiratorio consta de estos procesos, ¿no? Ventilación, el intercambio de gases, el transporte de gases desde y hacia los alvéolos. Y si solo consideramos estos procesos, hay que ver cuál es la secuencia correcta, ¿no? De eventos necesarios para este evento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre primero, chicos? Según la explicación, ocurría primero la respiración tisular, que era la respiración interna. Muy bien. Luego venía la ionización, ¿no? La ionización del ácido carbónico, luego la formación del ácido carbónico y finalmente la hematosis, que era la respiración externa. Muy bien, por lo tanto la clave de la 10 encontramos en la B de bueno. Muy bien. Listo, chicos. Ya estamos ante tu receso. Muy bien, chicos. Entonces vamos a tener un receso hasta las 12:10. Volvemos entonces en 15 minutos. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Muy bien, dejo de compartir y nos vemos en breve. Muy bien, chicos, retomamos. Muy bien, la pregunta número 11. Te dice, al comparar la fisiología del sistema digestivo de un saltamontes, una gallina, una vaca y un humano, notamos que en los tres casos ocurre digestión mecánica y digestión química.
aunque no en el mismo orden. Ya que o sea, en quienes, primero se daría la digestión, por ejemplo, junto con enzimas y ácido clorhídrico, y luego recién la digestión mecánica. Entonces, para recordar un poquito, te voy a presentar a continuación las diapositivas que hemos revisado. Pues si están comparando las de un insecto, por ejemplo, acá tenemos un insecto, por acá tenemos de un ave, de una vaca, ¿no? Y acá tenemos a lo de los 4, ¿no? Que hace la pregunta, insecto, ave, vaca y humano. A ver, observemos y recordemos, ¿no? La pregunta te dice, pues, que hay que comparar la fisiología en el sistema digestivo de un insecto, un saltamontes, una gallina, una vaca y un humano, ¿no? Y notamos que en los 3 casos ocurre digestión mecánica y digestión química. Bueno, en estos casos, ¿no? Ocurre digestión mecánica y digestión química, ¿no? Entonces, pero no en el mismo orden. Quiere decir que, por ejemplo, si estamos observando, ¿no? El sistema, las estructuras del sistema digestivo, estamos notando y recordando que en las aves, como es el caso de la gallina, el alimento no sufre digestión mecánica en la boca, a diferencia de los demás, ya que carecen de dientes, ¿no? Así que luego de permanecer almacenado en la zona del buche, en la zona acá del buche, está almacenado, el alimento pasa de manera gradual al estómago glandular. Este estómago glandular es el proventrículo, donde aquí va a recibir enzimas digestivas, como es la pepsina, como también el ácido clorhídrico. Y después todo pasa al estómago muscular o la molleja, donde las contracciones de la pared de la molleja van a producir una digestión mecánica por trituración. Muy bien, entonces dicho todo esto, vamos a seleccionar como clave la C de casa, la gallina, ¿no? La gallina. Muy bien, entonces la clave de la 11C. Muy bien, perfecto. Nos vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, número 12, te dice, solo algunas enzimas digestivas generan productos ya asimilables en la digestión. Considerando la acción de las enzimas en el tubo digestivo humano, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, vamos a hacer un recordatorio de la teoría, chicos. A ver, con esta imagen. Esta imagen corresponde al sistema digestivo, como también a la digestión realizada en el hombre. Recuerda que las diferentes estructuras del sistema digestivo son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Las glándulas anexas que contribuyen son las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. Recuerda que a nivel de la boca, cuando se ingiere el alimento, ocurre tanto una degradación mecánica con ayuda de los dientes como también una degradación química gracias a la amilasa salival. En la boca se inicia la degradación de los carbohidratos gracias a la amilasa salival. Pero claro, no se degrada totalmente, solamente una parte. Luego por el proceso de deglución, ¿no? El alimento ingresa hacia la zona del esófago y luego al estómago. En el estómago el alimento se va almacenando y se va también digiriendo gracias tanto a una digestión química con ayuda de sustancias y enzimas, como es la pepsina, que inicia la degradación de proteínas, como también hay una degradación mecánica gracias a los movimientos peristálticos y a las contracciones musculares propias del estómago. Muy bien. A nivel del estómago, ¿no? Se ocurre una digestión todavía parcial del alimento y este líquido de sustancia ácida, ¿no? Parcialmente digerido va a pasar al intestino, donde continúa la digestión. Y es a nivel del intestino delgado, específicamente a nivel del duodeno, donde desembocan los productos del páncreas, que es el jugo pancreático, y del hígado, la bilis.
¿no? Estos van a contribuir todavía con la digestión del alimento. Y también el propio jugo intestinal culmina la digestión. Quiere decir que va a presentar enzimas que van a terminar por degradar, ¿no?, a estas moléculas en moléculas susceptibles a ser absorbidas por las células del intestino delgado. Específicamente, la absorción se da en los últimos segmentos del intestino delgado en la zona de yeyuno e ilion. Finalmente, los restos de la digestión terminan a nivel del intestino grueso. ¿Muy bien? Dicho esto, chicos, ahora sí, vámonos a la pregunta número 12. ¿No? Vámonos a la pregunta número 12 y te dice, ¿no?, solo algunas enzimas generan productos ya asimilables, o sea, asimilables, absorbibles, ¿no?, en el proceso de digestión. Entonces vamos a marcar verdadero o falso para los siguientes enunciados. Vámonos con la primera. Te dice, ¿no? En el caso de los productos de la aminopeptidasa, o sea, los productos de la aminopeptidasa requieren hidrólisis para su absorción. Eso es falso, chicos, ¿ya? Eso es falso. ¿Por qué? Porque los productos de la aminopeptidasa ya son aminoácidos y esos aminoácidos ya pueden ser absorbidos directamente hacia la sangre, ya son productos asimilables. Entonces no requieren todavía un siguiente paso de hidrólisis. Siguiente, los productos de la pepsina requieren tripsina y carboxipeptidasa para ser asimilables. Claro que sí. Recuerda que los polipéptidos producidos por la acción de la pepsina, porque recuerda que la pepsina degrada proteínas, pero no termina la digestión, inicia la digestión de las proteínas, la pepsina. Entonces se generan todavía polipéptidos que tienen que ser luego hidrolizados por la tripsina y la carboxipeptidasa para obtener aminoácidos que van a ser asimilables, ¿no?, a nivel intestinal. Siguiente. La lipasa pancreática genera nutrientes que pasan a la sangre como kilomicrones. ¿Eso es verdadero o falso? Recuerda que la lipasa genera ácidos grasos. Son absorbidos, pero no van a la sangre. Previamente van a la linfa. Por lo tanto, eso es falso. Primero van a la linfa, no a la sangre. De la linfa recién pasan a la sangre. Luego tenemos la aminopeptidasa y la carboxipeptidasa actúan de la misma forma sobre un péptido. Eso será falso. ¿Por qué? Porque la aminopeptidasa hidroliza un péptido desde el aminoácido del extremo amino, por eso se llama aminopeptidasa. Mientras que la carboxipeptidasa los hidroliza desde el aminoácido del extremo carboxilo. Muy bien, por lo tanto, chicos, a ver, ¿cuál es la clave de la 12? Por lo tanto, la clave de la 12 estará en la B de bueno. Muy bien, chicos. 12 está en la B de bueno. Muy bien. Perfecto. Siguiente. Pregunta número 13. Te dice, de acuerdo al gráfico mostrado, marque la alternativa que mencione a los posibles seres vivos que poseen estos tipos de sistema circulatorio, A y B respectivamente. A ver, chicos, ¿quiénes presentarán un sistema circulatorio de tipo A y quiénes presentarían un sistema circulatorio de tipo B? Entonces, vamos a recordar algo, la teoría. Muy bien. ¿Qué te dice la teoría? Te dice que en los peces, ¿no? En el caso de los peces, estamos viendo que la circulación es cerrada, muy bien. Es simple porque la sangre pasa una sola vez por el corazón,
Y es completa porque no estamos viendo mezcla de sangre venosa con la sangre oxigenada. Por lo tanto, en los peces, la circulación es cerrada, simple y completa. En el caso de los anfibios y reptiles, la circulación, como estamos viendo, es una circulación también cerrada. Es doble porque la sangre pasa 2 veces por el corazón, como estamos viendo por acá, pero estamos viendo que la sangre se mezcla, la sangre venosa y oxigenada se va a mezclar. Por lo tanto, decimos que es incompleta. Finalmente, en aves y mamíferos, nuevamente cerrada, es doble porque pasa 2 veces por el corazón y es completa porque no hay mezcla entre sangre oxigenada y sangre venosa. ¿Muy bien? Listo, chicos. Entonces, esto fue el recordatorio. Ahora sí podemos responder a la pregunta número 13. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué te dice la pregunta número 13? ¿No? La pregunta número 13 te dice quiénes presentarán un sistema circulatorio de tipo A. Claro, esto es característico de los peces, como es el caso del pejerrey, ¿no? Luego tenemos, en el caso del sistema circulatorio de tipo B, ese es típico de los aves y mamíferos, ¿no? Entonces, aves y mamíferos, si seleccionamos pejerrey, entonces la clave de la 13, muy bien, gracias. Ahí tenemos la clave, perfecto, la B, ¿no? La B. Perfecto, chicos, gracias por la participación, muy bien. Muy bien, chicos, vámonos a la siguiente pregunta para poder avanzar más rápido. Pregunta número 14, ¿no? La pregunta número 14 dice a continuación, se descubre una nueva especie que posee nefridios como parte de su sistema excretor. Los taxónomos creen que pueden ser parientes de, o sea, ¿quiénes presentarían nefridios para poder asignarles que si son parientes o no? Entonces, recordamos un poquito la teoría, ¿no? Con respecto al sistema excretor y que corresponde a la semana número 7, la última parte desarrollada en la semana 7. Entonces, ¿quiénes presentaban nefridios? Quienes presentaban nefridios eran todos los anélidos. ¿Y quiénes eran los anélidos, chicos? La lombriz de tierra, también teníamos a las sanguijuelas y también teníamos a los poliquetos, ¿no? Entre los representantes más conocidos de los anélidos. Por lo tanto, si esta nueva especie presentase nefridios, serían parientes de cualquiera de estos, ¿no? Obviamente no de escarabajos, no de luciérnagas, no de anfibios, sino de sanguijuelas, como un buen ejemplo de anélido, ¿no? Entonces la respuesta de la 14 estaría en la D de dado. Muy bien. Siguiente pregunta, número 15. Nos vamos a la pregunta número 15. Entonces, ¿qué te dice la 15? La pregunta número 15 te dice, si una persona posee un adenoma, o sea, un tumor en la zona de la adenohipófisis, claro que presentará alteraciones en los niveles hormonales producidos por esta zona de la glándula, excepto lo siguiente. Entonces, para poder desarrollar esa pregunta hay que tener claro la teoría. Tumoración en la adenohipófisis. ¿Qué era la adenohipófisis? Recordamos que la hipófisis o pituitaria o glándula maestra, esta hipófisis estaba por acá y tenía una zona o un lóbulo llamado anterior y un lóbulo posterior. El lóbulo anterior es la adenohipófisis y el lóbulo posterior es la neurohipófisis. La adenohipófisis o lóbulo anterior estaba relacionada con la producción de las siguientes hormonas. La hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la hormona del crecimiento, la hormona prolactina, la hormona adrenocorticotrópica y la hormona estimulante de la tiroides. Estas hormonas son producidas por el lóbulo anterior de la hipófisis, también conocido como adenohipófisis. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, chicos, nos vamos a la pregunta. La pregunta número 15. Entonces, la pregunta número 15, sabemos que esta adenohipófisis produce hormonas. Obviamente hormonas que van a regular las glándulas suprarrenales, como es la hormona adrenocorticotrópica.
va a regular la tiroides, como es la hormona estimulante de la tiroides, las glándulas mamarias, como es la prolactina, las gónadas, como es la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, y el ciclo menstrual, claro que sí, ¿no? Pero ninguna de las hormonas va a regular el intercambio de gases en las células del cuerpo. Por lo tanto, la clave de la 15 estaría pues en la D de dado. Muy bien, la 15 D de dado. Muy bien, chicos, sigo avanzando, nos vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 16. ¿Qué te dice la pregunta número 16? ¿No? La pregunta número 16 corresponde al tema respecto a la producción de insulina en el cuerpo humano, marque la alternativa incorrecta, ¿no? Te dice acá, respecto a la insulina, vamos a recordar un poquito la teoría. Recuerda que en los islotes de Langerhans, que es la parte relacionada a la producción de hormonas en el páncreas, hay varios tipos celulares, como son las células alfa que producen glucagón, las células beta que producen insulina, las células delta que producen la somatostatina y las células F que producen el polipéptido pancreático. Entonces, las células beta son las responsables de la insulina. Y muchas veces relacionamos la insulina con una enfermedad llamada diabetes. Recuerda que en la diabetes tipo 1 no hay producción de insulina por parte de las células beta. Por lo tanto, la insulina, como no se presenta, no está siendo producida, el receptor no va a poder captarla. Este receptor, recuerda, es un receptor ubicado en la superficie, ya que la insulina es una hormona de tipo proteica, por lo tanto tiene un receptor en la superficie de la célula. Si el receptor no se une a su hormona, por lo tanto la glucosa no podrá ingresar a la célula. Ese es un caso, el tipo 1. En el caso del tipo 2, sí se produce insulina. Hay producción de insulina. El problema está en el receptor. El receptor está dañado o simplemente no está, entonces por lo tanto no se une, no hay unión de insulina receptor, hormona receptor, por lo tanto igual la glucosa no ingresa a la célula. Por lo tanto, el mismo resultado, glucosa no ingresa a la célula y la célula no va a poder aprovechar esta fuente de energía. Entonces, son dos diferentes tipos de diabetes, la 1 y la 2. Muy bien. Ahora sí, chicos, con esta teoría vamos a responder la pregunta número 16. Marque lo incorrecto, te dice. A ver, con respecto a la insulina, marca lo incorrecto. ¿Es importante la presencia de receptores para esta hormona? Claro que sí, lo acabas de ver. Es importante la presencia de receptores. Ahora, ¿qué más? Te dice, su escasez u ausencia producen un tipo de diabetes permanente. Claro que sí. Muy bien. Luego te dice, ¿se produce por las células alfa de los islotes de Langerhans? ¿Qué acabamos de decir? ¿Quiénes producían la insulina? Las células beta. Por lo tanto, la clave corresponde a la C, porque te está preguntando lo incorrecto, ¿no? Entonces está en la C. 16, C de casa. Muy bien, chicos, vámonos con la siguiente pregunta. Pregunta número 17. Te dice a continuación, ¿no? Un muestreo a un cuerpo de agua ha arrojado una gran cantidad de organismos fraccionados. Algunos especialistas logran identificar restos de tejido nervioso al observar al microscopio dichas muestras y las reconocen como pertenecientes a un gusano plano. Esta conclusión puede haber sido determinada por la presencia de, a ver, si son gusanos planos y han evaluado el tejido nervioso, ¿qué decía la teoría, chicos? ¿Te acuerdas los tipos de tejido nervioso? Era reticular, ganglionar y encefálico. Y en cuanto a los gusanos planos, ¿cuál modelo presentaba? ¿El reticular, ganglionar o encefálico? ¿Te acuerdas? Eso es la teoría. ¿Cuál presentaba, chicos?
el sistema nervioso ganglionar. Muy bien. Por lo tanto, los gusanos planos o platelmintos, como es el caso de la planaria, van a presentar como sistema nervioso ganglios en la región cefálica y dos cordones nerviosos a lo largo del cuerpo. Por lo tanto, chicos, la clave de esa pregunta número 17 lo vamos a encontrar en la C. Muy bien. 17C. ¿Listo? Vámonos a la siguiente diapositiva. Pregunta número 18. A una persona que presenta síntomas de adormecimiento en el rostro, le hacen una prueba para determinar la integridad estructural del nervio facial. La prueba mide la velocidad a la que el nervio transmite el impulso, conociendo además que este tipo de nervio transmite a mayor velocidad que otros el impulso nervioso. ¿Cuál es la razón fundamental de esta última característica? O sea, ¿cuál es la razón para que haya una transmisión a una mayor velocidad del impulso nervioso? ¿Te acuerdas? ¿Qué nos garantizaba que la velocidad del impulso nervioso sea bastante alta? Había algo presente en el tejido nervioso, específicamente en la neurona. A ver, ¿qué encontramos? Ese es un pantallazo de la teoría. A ver, ¿qué encontramos? ¿Te acuerdas? ¿Qué hacía que la transmisión del impulso nervioso sea a una velocidad tan impresionante como 120 metros por segundo? Y es que la conducción del impulso nervioso es saltatoria, ¿te acuerdas? Muy bien, entonces recuerda que cuando la fibra nerviosa se encuentra con mielina, o sea, está mielinizada, ¿no? ¿Se acuerdas las vainas de mielina? ¿No? Entonces, gracias a estas vainas de mielina, ¿no? Recordarás que habían también espacios entre vaina y vaina, espacios que estaban libres de mielina, llamados los nodos de Rambier, que son espacios dejados sin mielina en la fibra. Y estos saltos se dan de nodo de Rambier a nodo de Rambier, o sea, en los espacios sin mielina. Entonces, estos saltos asegura que el impulso sea transmitido a mayor velocidad y en menos tiempo, obviamente, ¿no? Para poder recorrer la longitud de la fibra. Entonces, ¿cuál es la razón fundamental de esta última característica? Obviamente, gracias a la presencia de las vainas de mielina, es que la conducción es saltatoria a nivel de los nodos de Rambier. Muy bien. Por lo tanto, la clave de la 18 la encontramos en la A de avión. Muy bien. 18A. Pregunta número 19. En la pregunta número 19 te dice, si durante el proceso de meiosis en la especie humana ocurriera un fenómeno de no disyunción de un cromosoma en anafase, ¿cuál sería el reparto de cromosomas en los dos gametos a formarse? Entonces, si estamos hablando del proceso de meiosis, claro, hay que aprovechar en recordar un poco la teoría. ¿Qué te decía la teoría? El proceso de meiosis se dividía en dos etapas, ¿te acuerdas? Estas dos etapas era la meiosis 1 y la meiosis 2. Recordar que la meiosis 1 era reduccional y la meiosis 2 era ecuacional. Quiere decir que esta última era muy similar a lo aprendido con la mitosis. Y la meiosis 1 era reduccional porque si partimos de una célula que es diploide, una célula diploide, y si es una célula humana, tiene sus 46 cromosomas. Y recordarás que en la profase de la meiosis 1 ocurre algo muy importante, el apareamiento de cromosomas homólogos. Quiere decir que el cromosoma 1 se aparea con el otro cromosoma 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4 y así sucesivamente se forman 23. Se forman 23, ¿no? Los 23 pares de cromosomas homólogos. Estos 23 pares van a estar ubicados en la zona ecuatorial como estamos viendo, ¿no? Entonces, estos 23, vamos a poner por acá, los 23, a ver, 23 pares de cromosomas homólogos. Vamos a poner por acá, de cromosomas
homólogos, ¿no? Estos 23 pares de cromosomas homólogos, un poquito más chiquito para que alcancen, 23 pares de cromosomas homólogos, se van a ubicar en el plano ecuatorial como estamos viendo en esa imagen, ¿no? Son 23 pares. Quiere decir que cada par está constituido obviamente por 2 cromosomas. Ahí están las famosas bivalentes o tétradas. Y están ubicados en el Ecuador, en el plano ecuatorial. Quiere decir que durante la anafase, específicamente la anafase 1, en la anafase 1, ocurre la disyunción, la separación de los cromosomas homólogos. Quiere decir que para un lado se van 23 y para otro lado se van los otros 23. Esta es la razón por la cual se generan dos células haploides que tienen la mitad. Por eso decimos que la meiosis 1 es reduccional. Las células generadas van a ser haploides. Muy bien. Entonces, luego de la meiosis 1 va a seguir la meiosis 2. Y acá tenemos la meiosis 2 que comienzan con las células haploides, que son 23, ¿no? Entonces, ahora, la diferencia está que en la meiosis 2, que es ecuatorial, vamos a encontrar acá los 23 cromosomas. 23 cromosomas, como una mitosis, ¿no? 23 cromosomas ubicados en el plano ecuatorial. Entonces, lo que se va a separar en la anafase, acá, anafase 2, en la anafase 2, lo que se va a separar son las cromátides hermanas. Se separan las cromátides hermanas. Separan las cromátides hermanas. ¿Listo? Entonces, por eso que vas a ver que acá 23 se van para un lado y otras 23 cromátidas se van para otro lado. Es ecuacional porque se mantiene el número de cromosomas, en este caso a 23. El resultado, chicos, de todas las meiosis va a ser la generación de 4 células haploides. Muy bien, entonces de esta manera se te explicó de manera bastante sencilla y rápida lo que sucedía en una meiosis. Muy bien, entonces ahora sí, si hubiese un problema, un fenómeno de no disyunción, este fenómeno de no disyunción ocurriría en las anafases, ¿ya? Las anafases, aquí en las anafases ocurren esos eventos de no disyunción, sea en la anafase 1 o 2. ¿No? Recuerda, si fuese en la 1, sería por un problema de no separación de cromosomas homólogos. Si fuese en la meiosis 2, sería una no separación de cromátides hermanas. Y como la especie humana cuenta con 46 cromosomas, cada gameto debería contar, como hemos visto, 23 cromosomas. Pero si hubiese una no disyunción, obviamente un gameto se llevaría un cromosoma extra y al otro le faltaría. Entonces, este gameto que tendría un cromosoma de más tendría 23 más 1, 24. Y al otro le quedaría uno menos, 23 menos 1, 22. Por lo tanto, el resultado es que se generan gametos con 24 y 22 cromosomas. Por lo tanto, la clave de la 19 está en la B de bueno. 19, B de bueno. Muy bien, hasta ahí vamos bien, chicos. Perfecto. Nos vamos con la pregunta número 20. Muy bien, hacemos captura de pantalla de ser necesario y nos vamos con la pregunta número 20. ¿Qué te dice la siguiente pregunta? La siguiente pregunta te dice a continuación, a ver, te dice, luego de la formación de la gástrula, el embrión humano comienza un proceso de diferenciación celular intenso. Si existiera un problema de diferenciación durante este periodo y afectara al mesodermo, podría haberse involucrado un problema a nivel D. Entonces recordamos la teoría, revisada en la semana 10, en la última parte, ¿te acuerdas? El proceso de desarrollo embrionario consistía en varias etapas. Una de ellas era la gástrula, ¿no? A nivel de la gástrula se formaban pues los 3 famosos tejidos embrionarios, ectodermo, endodermo y mesodermo,
¿no? Y a partir de cada tejido embrionario daba lugar a los diferentes sistemas o estructuras, como por ejemplo, a partir del ectodermo se generaba la piel, pelos y uñas. También se generaba el sistema nervioso y los órganos de los sentidos. Del mesodermo daba lugar al sistema muscular, circulatorio, óseo, excretor y reproductor. Del endodermo daba lugar al sistema digestivo y respiratorio. Muy bien. Entonces, si hubiese un problema, te dice, a nivel del mesodermo, o sea, a nivel de aquí, ¿qué problema podría verse? ¿Qué se vería involucrado? Obviamente la formación de estos sistemas, cualquiera de estos sistemas. Por lo tanto, chicos, dicho todo esto, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? ¿Se afectaría el sistema digestivo? El sistema digestivo es producto del endodermo, entonces no. Nervioso, órgano de los sentidos, no, es del ectodermo. Entonces se vería afectado la formación, ¿no?, del tejido excretor. Muy bien, por lo tanto la clave de la 20 está en la D de dado. Muy bien, hasta aquí vamos bien, ¿verdad, chicos? Perfecto. Perfecto, nos vamos con la siguiente diapositiva. Pregunta número 21. Te dice, ¿no? Del cruce de dos polillas se obtiene una F2 formada por 147 polillas negras y 49 blancas. Si B representa el color negro y B minúscula el color blanco, ¿cuál sería el genotipo de la descendencia? ¿No? Y ya justo ahí te doy el desarrollo, ¿no? Te doy el desarrollo. Te dice, ¿no? Entonces, solo si las dos polillas son de línea pura. Quiere decir, a ver, si fuese de línea pura, y acá tenemos, recuerda, línea pura son homocigotos, en este caso uno dominante y el otro recesivo. Obviamente el color dominante es el color negro y el recesivo es el color blanco. Vamos a tener que los descendientes van a ser en la F1, voy a marcar por acá, la tenemos por aquí. Si los dos son homocigotos, obviamente en la F1 todos van a ser heterocigotos y predomina el rasgo dominante, el color negro. Muy bien. Luego, en la F2 podríamos obtener lo siguiente. Si en caso este se cruza con otro individuo, ¿no? Le dice acá, ¿no? Del cruce de dos polillas se obtiene una F2 formada por 147 polillas negras y 49 blancas. Entonces, ¿cuál es la proporción? Estamos viendo que la proporción es 3:1, aproximadamente, ¿no? De 3:1. Entonces, para conseguir esa proporción, la F2 debería ser así. Muy bien. Y para conseguir esto es que debió haber ocurrido este cruce. Muy bien. Entonces, por lo tanto, la clave te dice acá, ¿cuál será el genotipo de la descendencia? O sea, de esta F2 podría ser la siguiente, ¿no? Y está en la C. Muy bien, la C. Perfecto, chicos. Hacemos captura de pantalla y nos vamos con la pregunta número 22. Dice, de acuerdo a las leyes mendelianas, te dice, al cruzar dos alberjas de semilla color amarillo, se obtiene una F1 que se cruza con una semilla verde, obteniéndose la mitad de esta descendencia semillas de color verde. Entonces, obviamente, esto indica tener claro algo. ¿Cómo sabes si el color amarillo o verde, cuál es el dominante, cuál es el recesivo? Hay que recordar la teoría. Recordarás que cuando Mendel estudió a Pisum sativum, ¿no?, a las alberjas, estudió básicamente 7 características, 7 rasgos, como es la forma de la semilla, el color de la semilla, la forma de la vaina, el color de la vaina, el color de la flor, la ubicación de la flor y el tamaño de la planta. En este caso, el enunciado hace referencia al color de la semilla. Por lo tanto, me enfoco en esta característica, el color de la semilla. Este rasgo o característica tiene dos alternativas o alelos. Este alelo dominante, que es el amarillo, y la alternativa recesiva, que es el verde. Muy bien, entonces ya sabemos que el color amarillo es el dominante y se le representará con una letra mayúscula, mientras que el color verde se representará con una letra minúscula. Muy bien,
Entonces, de acuerdo a las leyes mendelianas, si cruzamos dos alberjas de semillas color amarillo, ¿no? Dice dos alberjas de semillas de color amarillo, se obtiene una F1 que se cruza con una semilla verde, obteniéndose la mitad de esta descendiente semillas de color verde. A ver. Entonces, ¿qué te dice? Entonces, tenemos, claro, que la característica o el alelo, la variante amarilla es dominante y verde es recesivo. Me responde mi corte, ya le voy a enviar al profe. Y se representa, ¿sí? No, ya. Entonces, se representa este alelo se le representa en minúscula. Muy bien. Entonces te dice acá. De acuerdo a las leyes mendelianas, al cruzar dos alberjas de semillas de color amarillo, o sea, dos semillas de color amarillo, se obtiene una F1 que se cruza con una semilla verde, ¿ya? Obteniéndose la mitad de esta descendencia semillas de color verde. Entonces, ¿qué podemos afirmar del texto? Podemos afirmar lo siguiente, ¿ya? Podemos afirmar lo siguiente, que los progenitores de la F1 son homocigotos dominantes, que un progenitor de la F2 es recesivo, o que los progenitores de la F1 son heterocigotos, o que el genotipo de la F1 con la F1 sería de esta manera. Recuerda que el enunciado, acá en el enunciado explícitamente, dice que la F1, te dice la F1 se va a cruzar con una semilla verde. Y sabemos que si es una semilla verde, obviamente el genotipo es este, ¿no? El genotipo es recesivo y se representa de esta manera. Por lo tanto, la respuesta está ahí clarísima. La respuesta te dice que se puede afirmar lo siguiente, que la F2, un progenitor de la F2 tendría que ser recesivo. Esto se cumple, lo que está en la B. Muy bien. Entonces, la clave de la 22 está en la B de bueno, ¿ya? Porque explícitamente en el texto te lo menciona. Muy bien. 22, B de bueno. Muy bien, vámonos con la siguiente pregunta. La pregunta 23 te dice, en un experimento de Drosophila se desea obtener 100% hembras de ojos de color rojo y 25% de los descendientes con ojos de color blanco. Entonces, para esto hay que tener claro la teoría nuevamente. Recuerda que el color de ojos en Drosophila melanogaster es un rasgo, una característica que está ligada al sexo, ¿verdad? Es una herencia ligada al sexo. Por lo tanto, si esa herencia ligada al sexo está relacionada pues con el cromosoma X, con la región diferencial del cromosoma X. Por esta razón, si queremos representar un genotipo, por ejemplo, hembras de color ojos rojos, este es un genotipo de hembras ojos color rojo. O puede ser también portadora del alelo mutante, ¿no? Esto también es una hembra de ojos rojos. Un macho de ojos blancos se le representa así. Este es el único genotipo posible para un macho de ojos blancos. O un macho de ojos rojos, ese sería el único genotipo, ¿verdad? Recordando todo esto, cómo es la representación de sus genotipos, te dice, ¿no? En este experimento con Drosophila se desea obtener 100% de las hembras de ojos de color rojo. Entonces, hembras que tengan ojos de color rojo puede ser así, o puede ser así. Cualquiera de las dos formas son hembras de ojos rojos. Y luego te dice, el 25% de todos los descendientes tendrían ojos de color blanco. Entonces, para que los descendientes tengan ojos de color blanco, puede ser machos o hembras. Un macho se representa así o una hembra se representa así con ojos blancos. Entonces, vamos viendo qué se necesitaría. A ver, para que las hembras sean 100% ojos rojos, y del total 25% sean de ojos blancos. Entonces, es necesario lo siguiente, ¿no? Y ahí ya te lo represento a continuación. Es necesario a continuación lo siguiente, que los parentales, en este caso, necesariamente la hembra tiene que ser portadora del alelo, o sea, tiene que ser una heterocigota, ¿no? Y el macho sería de ojos rojos. ¿Para qué?
para que todas las hembras presenten ojos de color rojo, ¿no? Y estos son los genotipos de las hembras de color rojo. Y del total, el 25% de los descendientes presenten ojos de color blanco, como lo estamos viendo por acá, ¿no? Entonces, para que suceda esta proporción, los parentales deben ser así, ¿ya? Entonces, por eso, en los progenitores, el resultado es que la hembra sea heterocigota o el macho presente pues este alelo dominante. Entonces la alternativa que te dice, la que se cumple es la D, que la hembra es heterocigota. Muy bien. Espero que esté hasta el momento esté todo claro. 23 D de dado. Muy bien, chicos, captura de pantalla. Nos vamos a la siguiente diapositiva ya que me queda poco tiempo para poder terminar las últimas preguntas. Muy bien, chicos. Captura de pantalla, nos vamos con la pregunta número 24. Y te dice acá, la imagen, según la imagen, relacione las mutaciones cromosómicas. Mutación cromosómica. A ver, chicos, ¿qué recordamos de las mutaciones? Las mutaciones, según la teoría desarrollada en la semana 12, ahí está, pantallazo de la diapositiva que hemos desarrollado, las mutaciones pueden ser génicas o puntuales. Quiere decir que la mutación ocurre a nivel de una base, ¿no? Una base nitrogenada, una alteración de una base nitrogenada, un cambio de una base nitrogenada, da lugar a una mutación génica, una mutación puntual. ¿Y qué serían las mutaciones cromosómicas? A ver, disculpen. Y una mutación cromosómica, chicos, una mutación cromosómica quiere decir que hay una alteración en el número de cromosomas. Quiere decir que, por ejemplo, la especie humana, si tuviese 46 cromosomas, una mutación cromosómica sería que la especie humana, este individuo pueda tener un cromosoma más, un cromosoma menos o dos cromosomas más, o sea, un número diferente a 46. Pero también una mutación cromosómica puede darse si es que aparecen las famosas deleciones, duplicaciones, inversiones o translocaciones. ¿Qué significa una delesión? La delesión es una pérdida de un fragmento de cromosoma. Esa es una mutación cromosómica. Una duplicación es una repetición de un fragmento de cromosoma. Una inversión es un cambio de sentido de un fragmento de cromosoma. Y una translocación es un cambio de posición de un segmento de cromosoma. Muy bien. Por lo tanto, si sucede delesión, duplicación, inversión, translocación, cualquiera de estos indica una mutación cromosómica. Muy bien. Dicho todo esto, ahora sí podemos responder a la siguiente pregunta. Te muestran esta imagen y según la imagen, mira, te muestran acá un segmento A y un segmento B, ¿no? ¿Qué le ocurre a A? ¿Qué le ocurre a B? ¿No? Por ejemplo, en el cromosoma A, acá hay que diferenciar, ¿ya? En el cromosoma A te dice, ¿qué está ocurriendo? En A podemos ver que ocurre, pues, duplicación, por ejemplo, ¿no? En B está ocurriendo la desaparición, la pérdida de este fragmento y sería, pues, delesión. Y C, estamos viendo que hay un cambio en el sentido. Este cambio en el sentido es una inversión. Por lo tanto, a ver, dicho todo esto, ¿dónde encontramos la clave de la 24, chicos? Muy bien. ¿Listo? Perfecto. Entonces, 24D de dado. Muy bien. 24D. Ajá. Perfecto. Entonces, la 24. Sí, si hay alguna duda, sí, voy a repetir esta parte nuevamente. A ver. Voy a repetir nuevamente. Delesión es pérdida de un fragmento de cromosoma. Duplicación es la repetición de un fragmento de cromosoma. Quiere decir que duplicación es que se duplica, ¿no? Se repite, ¿no? Este fragmento. Inversión es el cambio de sentido, se invierte, ¿no? Hay un cambio de sentido de un fragmento.
Y traslocación es el cambio de posición de un segmento de cromosoma a otro, ¿no? Hay un, salta, ¿no? Este segmento a otro cromosoma, esa es traslocación. Muy bien, entonces, dicho todo esto, la clave de la 24 la vamos a encontrar acá en la D, ¿ya? En la D. Muy bien, chicos, hasta ahí todo claro, ¿cierto? No hay dudas, ¿verdad? 24D de dado. Muy bien, chicos. Perfecto. Hacemos captura de pantalla y nos vamos a la siguiente pregunta. La pregunta 25. Muy bien, la pregunta 25 hace referencia a las estructuras homólogas. Entonces, hay que recordar algo, chicos. Cuando hablamos de las evidencias de la evolución, ¿te acuerdas? Las evidencias de la evolución era la paleontología, la bioquímica comparada, la embriología comparada, la citogenética comparada, la biogeografía y también la anatomía comparada como evidencia a favor de la evolución. Es la más importante, ¿no? Evidencia a favor de la evolución, y lo que hace una anatomía comparada es el estudio de estructuras homólogas. Recuerda que las estructuras homólogas son similares, quiere decir, tienen un mismo origen y generalmente cumplen diferente función. Estas estructuras sugieren descendencia de un ancestro en común, si es que la presentasen. Por ejemplo, tenemos acá el aleta de un delfín. Si tú lo comparas con el ala de un murciélago, estructuralmente presentan los mismos huesos. Quiere decir que hay un mismo origen, pero la función es diferente. El aleta de un delfín le sirve para nadar y el ala de un murciélago para volar. O sea, son diferentes funciones. Y lo estamos viendo por acá, por ejemplo, ¿no? Es el mismo patrón óseo y por ende sería el mismo origen, pero las funciones son diferentes. Por ejemplo, el ala de un ave le sirve para volar, en cambio la aleta de un delfín o la aleta de una foca para nadar, la pata de un perro para correr o el brazo de un hombre para poder prender, ¿no? Entonces son funciones diferentes, pero el mismo patrón óseo. Esos son estructuras homólogas. Dicho todo esto, chicos, dime la clave de la 25. ¿Cuál sería la clave de la pregunta número 25? La clave estaría en la D de dado, ¿cierto? La D de dado. La aleta de un murciélago y el ala de un murciélago y la aleta de una ballena son estructuras homólogas. 25 D de dado. Nos vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 26. Le dice a continuación, indica la alternativa que contenga el nombre científico de la flor nacional. Recuerda que la flor nacional, el nombre común de la flor nacional es la flor de la cantuta. Pero para poder escribir el nombre científico hay ciertas reglas. A ver, recordemos un poquito qué era el nombre científico. El nombre científico viene a ser un nombre binomial formado por dos palabras, ¿te acuerdas? El género y el epíteto específico. La primera palabra del nombre científico es el género y debe escribirse la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Mientras que la segunda palabra, que es el epíteto, debe escribirse todo en minúscula. Cuando el nombre científico es escrito en un procesador, se estila usar la tipografía cursiva y en algunos casos negrita, pero nunca los dos estilos a la vez. Pero si se escribe a mano, se sugiere subrayar cada palabra del nombre científico por separado. ¿Muy bien? Entonces, de acuerdo a lo mencionado, chicos, escoge la respuesta correcta. ¿Cuál de estas corresponde, ¿no?, a la correcta escritura del nombre científico? ¿Cuál sería la clave de la 26? Perfecto, la A. La A. Muy bien. La A. 26, la respuesta está en la A. Muy bien. Siguiente pregunta, chicos. Me quedan ya 5 minutos. Vamos a tratar de desarrollar lo más rápido posible lo que se viene. 27. En el análisis de heces de un niño se detectó los huevos de un parásito, el cual se caracteriza por presentar el cuerpo aplanado dorsoventralmente, no tiene sistema circulatorio y presenta protonefridios. Con todo esto ya te he dicho prácticamente qué parásito sería, ¿no? Igual te hago recordar. Acá están los diferentes parásitos que hemos revisado en clase. A ver, ¿cuál de estos sería? Cuerpo aplanado, no tiene sistema circulatorio y presenta protonefridios. Según la teoría, se trataría de ¿quién?
de un gusano plano, ¿verdad? De un platelminto. Pero claro, descartas a la planaria, porque la planaria, si bien es un platelminto, es de vida libre, o sea, no es parásito. La forma parásita podría ser la tenia, podría ser una duolepática. Y en el caso de las alternativas, ¿no? Te coloca la tenia. Por lo tanto, tú escoges la tenia. La tenia hace referencia a la tenia, que es un gusano plano. Muy bien. Y es parásito. 27, B de bueno. Siguiente pregunta, chicos. Nos vamos a la pregunta número 28. La pregunta número 28 te dice, en una expedición a la Antártida se descubre una nueva especie de invertebrado, el cual presenta el cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen, 5 pares de pata y 2 pares de antenas. Entonces, rápidamente tú dices, ¿se trata de quién? Recordemos la teoría, claro, es un artrópodo, pero ¿cuál? ¿Un insecto, un arácnido, un crustáceo, un quilópodo o un diplópodo? ¿De quiénes se trataría? De los crustáceos, ¿verdad? Los crustáceos presentan el cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen, apéndices articulados, 5 pares de patas y 2 pares de antenas. Por lo tanto, la respuesta de la 28 está en la C de casa. 28, C de casa. Siguiente pregunta, 29. Las plantas han contribuido en el desarrollo de la vida, ya que además de producir oxígeno, también son empleadas para la alimentación, salud, vivienda, confort del hombre y como modelos de estudio en ciencia. Tal es el caso de que permitió sentar las bases de los mecanismos de la herencia. A ver, ¿te acuerdas? ¿Qué planta estudió Mendel? ¿Qué planta estudió Mendel, chicos? A la alberja, ¿te acuerdas? A Pisum sativum. Muy bien, por lo tanto la clave, perdón, por lo tanto la clave de la 29 está en la C. 29C. Siguiente pregunta. 30. Existe un tipo particular de seres vivos muy simples considerados como plantas unicelulares. Estos han resultado ser importantes indicadores biológicos de aguas contaminadas. Entonces, ¿quiénes son estas plantitas simples? Que generalmente son unicelulares, para este caso particular. Serían, y te dicen pigmento rojo, pigmento rojo. Las algas, chicos. Y están hablando específicamente de las rodofitas, que tienen el pigmento rojo, las algas rojas. La 30, la clave está en la B de bueno. Muy bien. 30, B de bueno. Muy bien, chicos, ya que me quedan 2 minutos, avanzo rápido. La 31, chicos, la pregunta 31, la clave a continuación es la A. Saprofitos y patógenos. Recuerda que los saprofitos son los que naturalmente no tienen capacidad de hacer daño. Y los virulentos o patógenos son los que son capaces de causar una enfermedad. Por lo tanto, la 31 está en la A. Voy pasando rápido, chicos. La 32, la clave está en la C de casa, ¿no? 32C de casa. La pregunta número 33 habla del Parque Nacional Cerros de Amotape, por lo tanto la 33, la B de bueno. En Cerros de Amotape, recuerda que encontramos a la nutria del noroeste, encontramos al jaguar, encontramos el algarrobo, encontramos el guayacán. 33, B de bueno, Cerro de Amotape. Siguiente, recuerda que en el caso de este desastre natural que ocurrió, como es el caso del terremoto de gran intensidad ocurrido en Yungay, Ancash, dejó totalmente despoblado el lugar. No hubo flora ni fauna, por lo tanto ocurrió una sucesión primaria luego, ¿no? Sucesión primaria, 34A de avión. 35, enunciado hace referencia a la reserva del lago Titicaca, 35C. Y este Kelly es el que está aquí a continuación, este anfibio, mira, de gran tamaño. Observa. Él es el Kelly Telmatobius culeus. 35C. Y finalmente la última pregunta
36 está haciendo referencia pues a la relación que hay entre el tiburón y la rémora, que era una relación de comensalismo, ¿te acuerdas? Por teoría, es una relación comensalismo y es una relación interespecífica porque es de especies diferentes. Por lo tanto, la clave de la 36 está en la C de casa. Muy bien, chicos. Con esto acabamos la separata del día de hoy. Muy bien, espero haya sido de tu ayuda el desarrollo pues de esta separata. Con esto, chicos, me despido y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muy bien, chicos, hasta luego. Dejo de compartir, nos vemos. Hasta luego.